Creo que ya estamos grabando. Ahí está. Ok, bueno, bienvenidos todos. Principalmente le agradezco la asistencia y puntualidad a Miguel, a Romy y a Rubén por permitirnos estar esta mañana con ustedes. Me acompaña Carla Marchelli de Autodesk, Mauricio Amenero de DCB, Roberto La Rosa de Distriluz, el señor Ronald Hermosa, presidente de la Cámara del Comité de Construcción e Inmobiliarias de la Cámara de Comercio del Cusco, y Juan Carlos Guardia del equipo de Sonda Autodesk. El motivo de hoy es, todos nosotros, los aquí presentes, hemos visto nuestros negocios contraídos durante el último año y medio con el tema de la pandemia. Y durante este tiempo hemos tomado medidas correctivas. Hoy, la Cámara de Comercio del Cusco, a través del gremio del Comité de Construcción e Inmobiliarias, les trae a ustedes 3 charlas, 3 ponencias. La primera de ellas, a cargo de Mauricio Amenero, la primera de ellas a cargo de Roberto La Rosa, quien nos mostrará el caso de éxito de Distriluz, lo que ellos vienen haciendo para aprovechar las oportunidades que BIM, la metodología BIM, les da. La segunda ponencia a cargo del arquitecto Mauricio Amenero, quien nos va a compartir el Plan BIM Perú, que es esta iniciativa de gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, Juan Carlos Guardia nos va a mostrar las herramientas que empresas como Distriluz utilizan para llevar esto a una realidad. Le doy pase al señor Ronald Hermosa para unas palabras de bienvenida. Señor Muy Ronald. buenos días. Muy buenos días, Juan. Juan Guardia también, Roberto, Carla y Mauricio. Buenos días, socios de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Cusco, en alianza con Autodesk, líder mundial de tecnología y diseño, a fin de incrementar las capacidades de las empresas relacionadas a las actividades de infraestructura, ingeniería y construcción, han invitado a 3 expertos BIM, Building Information Modeling, en inglés, modulado de información en construcciones en español. El BIM no es un producto o un software patentado, es un proceso integrado, cimentado en la información coordinada y confiable de un proyecto, desde el inicio hasta su construcción y funcionamiento. El tema general a tratar hoy día, uso de herramientas BIM en la obra pública. BIM tiene como objetivo reducir tiempo y recursos en el diseño, la construcción y gestión del activo. El uso de BIM como herramienta en obra pública es muy importante, sobre todo en las actividades antes mencionadas. Nuestros expositores, a los cuales agradecemos por adelantado por parte de la Cámara de Comercio de Cusco, son el señor Mauricio Amenero, consultor BIM ejecutivo con experiencia en administración. Su tema, Plan BIM Perú, Guía Nacional BIM. Segundo, el señor Roberto La Rosa Salas, gerente corporativo en el grupo Distriluz. Tema, caso Distriluz, beneficios de la adopción BIM. Tercero, Juan Carlos Guardia, ingeniero de aplicaciones Autodesk Sonda Perú. Tema, flujos de información con herramientas BIM de Autodesk. Y sin más preámbulo, los dejamos con nuestros invitados para que puedan ellos realizar los temas que se les ha pedido. Gracias. Muchas gracias, señor Ronald. Roberto, toda tuya la sala. Gracias. Permíteme, Roberto, mientras que va cargando la presentación, ya se ve. Las preguntas, por favor, las pueden hacer a través del chat para mantener la secuencia de la presentación y al término se las leeré a Roberto para dar respuesta a ellas. Gracias. Listo, Roberto. Señor Hermosa, muchísimas gracias por la convocatoria, por
la invitación y creo que agradecerle la oportunidad de poder exponer lo que en el grupo Distriluz venimos haciendo y aprovecho y traigo, recuerdo el comentario de Juan en el sentido que esta situación de emergencia sanitaria ha sido la oportunidad para, desde nuestro punto de vista, enfocarnos a lo importante y ver cómo las organizaciones realizan cambios para la mejora en la gestión. Y en el caso específico del grupo Distriluz, nosotros somos un grupo, un holding de 4 empresas de distribución de electricidad. Hacemos líneas de transmisión, líneas de distribución y proyectos de generación también, así como también obras civiles en instalaciones de atención al cliente. Y en esa línea atendemos a más de 2 millones de clientes a nivel nacional. Atendemos a la mitad del país, casi 12 departamentos son en concesión del grupo Distriluz. Y les traemos en esta presentación, esta breve presentación, los avances, los pasos que hemos dado y en temas específicos los proyectos que hemos atendido y que venimos atendiendo con la metodología BIM. Y empiezo la presentación con unas imágenes, unos gráficos que tratan de resumir lo que en la práctica pasa en el sector público. En el sector privado también, pero sobre la mesa pongo el tema del sector público, ¿no? Hablamos de la viabilidad, un estudio de preinversión que tiene una viabilidad de 1 millón de soles, hay un expediente técnico de obra, después se empezó a construir, hay una obra paralizada, hay demoras en la construcción. Los adicionales de obra per se no son malos, el problema es cuando ya esos adicionales empiezan a incrementar significativamente. Y al final termino la obra con un monto de 3 millones de soles para el ejemplo, cuando arranqué una viabilidad de 1 millón de soles. Entonces, en la práctica, y esto es un caso que ocurre en mayor o menor magnitud, pero ocurre. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el error? ¿Quién hizo mal su trabajo? ¿La ingeniería, el proceso constructivo, la licitación o la liquidación? Entonces, ahí hay una serie de problemas que hemos tratado de identificar para poder encontrar y proponer una solución. Y esto es como consecuencia que en el esquema tradicional, que todos miramos un proyecto, un único proyecto, pero lo vemos desde distintos puntos de vista, del propietario, del diseñador, del eléctrico, el civil, el sanitario, cada uno ve su especialidad de manera separada y a través de un plano AutoCAD, o un Excel, o un metrado, un análisis de costos unitarios totalmente separados, distanciados. Cada uno ve en su negocio su especialidad sin que haya un único punto de contacto, porque al fin y al cabo es un único proyecto de distintos puntos de vista de cada una de las especialidades, ¿no? Entonces, esa deficiencia del esquema tradicional es lo que origina los problemas en el diseño y traen como consecuencia, no menos importante, y diría yo el más importante, los problemas de los adicionales en obra y los incumplimientos en los plazos. El esquema tradicional, creo que eso es conocido, tenemos un Excel, un PDF, unos planos, unas fotos, unos presupuestos, distintas fuentes de información y todos se refieren a un único proyecto, pero lo tenemos en distintas carpetas, lo revisan distintos profesionales y estamos hablando de un único proyecto y el problema lo vemos cuando empezamos el proceso constructivo. Y traigo como referencia información del MEF, así como también de la Contraloría, como los factores que afectan la ejecución de obras, que entre pocas, en resumen, casi el 60% de los problemas que afectan la ejecución de las obras son las deficiencias en los términos de referencia, en el expediente técnico, en el proceso constructivo, en la ejecución contractual, en información del MEF y en cuanto al tema de la Contraloría también. Hay cierto factor común, que es las deficiencias en la etapa de ingeniería que trae como consecuencia problemas en la construcción de obra. Esta es información pública y refleja algunas deficiencias en el proceso de ejecución de los proyectos. Y esto que trae como consecuencia dos temas relevantes, los sobrecostos y los retrasos de obra. Los sobrecostos en el tema de los adicionales y los retrasos.
nuestros clientes internos, las áreas comerciales y técnicas, saben cuándo empiezo el proyecto, pero no saben cuándo termino el proyecto. Y esto que afecta la operatividad de la empresa para atender mejores servicios a nuestros clientes y, no menos importante, deterioran los indicadores económicos. Recuerden que en la viabilidad hay una evaluación desde el punto de vista privado y la sostenibilidad. Es decir, se pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto. Esa situación de la deficiencia del proceso constructivo, aunado al problema de una evolución del sector de distribución, del sector eléctrico, el sector de energía y en especial el sector de distribución, en donde pasamos de ser un proveedor de electricidad a un proveedor de energía como un servicio, en donde las empresas distribuidoras necesitan conseguir eficiencias operativas. Y es ahí donde la visión que tiene el grupo Distriluz es proceder con todo el esquema de una transformación digital, no por un tema de moda, sino porque realmente genera valor en las empresas y poder brindar un servicio público de calidad a nuestros clientes. Y ahí es donde también empezamos con alguna pregunta: ¿cómo ejecutamos las obras para reducir las brechas en infraestructura y poder mejorar la calidad de los servicios? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos y en qué momento lo vamos a hacer? Y acá es donde ya en el proceso constructivo de Distriluz hemos identificado 4 factores que tienen que deben tener una correlación fundamental para generar valor. Uno es el diseño, los metrados y precios unitarios, análisis de costos unitarios y una programación de obra. Suena evidente, sin embargo, el esquema tradicional manejan eso, el diseño en AutoCAD, el metrado en Excel, el análisis de costos unitarios en Excel o a través de un software específico, pero totalmente dispar al producto en sí, que es la obra, y la programación en un proyecto que no tiene ninguna correlación con el diseño, menos aún con el metrado. Entonces, acá viene la pregunta: ¿lo hacemos en el estudio o durante la ejecución de la obra? Creo que es evidente la respuesta en obra. Los sobrecostos y la responsabilidad creo que también me cae claro que no debería ser, si debería enfocarnos a utilizar todas las herramientas que se puedan implementar para mejorar la calidad del estudio y también que me sirvan durante la ejecución de la obra, y es ahí donde toma fortaleza el BIM. Y no está de más precisar, BIM la metodología BIM y las herramientas permiten una mejor gestión del activo, desde su concepción a nivel de ingeniería, su construcción y su operación de mantenimiento. Es durante todo el ciclo de vida del activo. Particularmente en este primer esfuerzo que está haciendo el grupo de Distriluz, lo está enfocando a la ingeniería y construcción, y en una segunda etapa lo estamos enfocando a la operación y mantenimiento del activo. Y es acá donde BIM obliga o la herramienta fuerza a que el usuario, los grupos de interés, no solamente el diseñador, sino también el propietario, el constructor, el proveedor, los grupos de interés vean un único modelo que tenga un engrane total en cuanto al diseño, metrados, análisis de costos unitarios y programación, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto y evitar las postergaciones de las puestas en operación comercial. Y acá un indicador: cuanto más me demore en la postergación de la energización de las instalaciones, los indicadores de sostenibilidad desde el punto de vista social se deterioran hasta en algunos casos más de 50%, lo que pone en riesgo el proyecto en sí y su sostenimiento en los años. Esta línea parte de lo que ya haya experiencia internacional. No es una moda, no es inventar la pólvora, es ver lo que el mundo viene utilizando, no ahora, hace más de 15, 20 años. Pongo como referencia información que es pública, en donde se demuestra que ya en aquellas empresas y países que vienen implementando han tenido evidencias de mejores resultados en tiempos, productividad y como una referencia. Unos tiempos en reducción de conflictos, reducción de errores u omisiones en los documentos de construcción, reducción de costos, reducción de reprocesos. Y esto es en cuanto a la experiencia a nivel internacional, y traigo acá 10 beneficios que ya el MEF ha empezado a difundir
dentro del plan de implementación BIM, que ya Mauricio entrará en mayores detalles. Y yo me enfocaría en dos temas muy relevantes, en la transformación digital del papel a las oficinas atiborradas de papeles, a usar una plataforma en donde la información está, única fuente de información, y esto sirve también para una posterior fiscalización y poder evidenciar lo que se construye, cómo se construye, y poder almacenar esa información para la operación y mantenimiento. Creo que es fundamental para poder mejorar la gestión. Y un segundo tema, no menos importante, la transparencia, la toma de decisiones a través de una única tipo de centro de información sobre el diseño y el proceso constructivo. Ahí le pongo, hay muchos, son 10, por lo menos 10 beneficios relevantes. Yo me he enfocado en solo 2, pero hay mucho más. Creo que hay mucho por explicar. La idea es que solo ustedes tomen conocimiento, lo empiecen a revisar y poder demostrar cada uno de estos beneficios. Puse en la presentación 2 diapositivas específicos sobre el plan BIM, referidos, hay bastante en el marco normativo, ya publicado desde el 2019. Al 2020-2021 empezó todo el proceso de las normas en cuanto al tema de BIM. Ya para el 2030 hay una meta que todas las empresas públicas del sector público va a estar utilizando el BIM. Así que creo que es el momento oportuno para tomar conocimiento y ponernos manos a la obra para cumplir con la meta, no porque sea un tema obligatorio, sino porque hay beneficios evidenciados en la aplicación de la metodología BIM y distintas herramientas relacionadas con BIM, ¿no? Y ya como experiencia del grupo de Estriluz, le resumo unas cuantas diapositivas cómo empezamos, como posiblemente una recomendación. No está de más resaltar, esto no es un molde o un dibujo que uno hace un copy-paste y tiene la solución al día siguiente. Hay mucho detalle que cada empresa tendrá que ir identificando sus fortalezas y sus debilidades para poder implementarlo de mejor manera. Nosotros como grupo de Estriluz hicimos 5 pasos en la práctica, un diagnóstico en donde identificamos nuestra problemática, definida los sobrecostos, sobre tiempos y las incertidumbres generadas por las deficiencias de la ingeniería, una evaluación de procesos, de recursos humanos y la evaluación de la tecnología con la que utilizamos. La definición de usos y roles, había omisión, no teníamos claro cuáles eran los usos en los cuales teníamos que implementar BIM. BIM tiene, por ejemplo, tiene el día de hoy 7 dimensiones, sin embargo, no todas se pueden utilizar, no todas son necesarias para esta primera etapa que tenemos, y los roles también hay que ir definiéndolo con claridad. Reitero, no es un copy-paste que yo implemento BIM en las 7 dimensiones y soluciono el problema de la noche a la mañana. Hay paso por paso. Y tercer paso que dimos fue empezar un piloto. Empezamos el grupo holding, distribuimos un holding de 4 distribuidoras, seleccionamos un proyecto por empresa, una línea de transmisión y una subestación, y es así como empezamos a desarrollar el piloto y a implementar la metodología BIM. Con la información del piloto es que empezamos a estructurar ya un plan de implementación a nivel de grupo Estriluz. Alrededor de 100 proyectos al año es que estamos atendiendo a nivel de grupo Estriluz. Es nuestra meta durante el 2022 y es lo que estamos al día de hoy ya en trabajo, ¿no? El plan de implementación, donde se define alcance, costo, tiempo, los recursos, los riesgos que vamos a tener y ya ponerse en marcha la implementación, ¿no? Y no menos importante es cómo medimos la implementación. Para poder demostrar que la metodología BIM genera valor, creo que es evidente poner KPIs o indicadores que primero evidencian que estamos avanzando y segundo que están dando los resultados esperados o que es necesario hacer ajustes. Y como aspectos fundamentales, está en 3 ejes, en el tema de personas, procesos y la tecnología. Este triángulo virtuoso es el que mañana y tarde noche uno tiene que estar revisando para implementar las mejoras. A nivel de personas, no solamente la clásica visión del contratante con el contratista, sino acá entra una participación del proveedor, del consultor,
del área usuaria para un entorno colaborativo. Es la frase que mejor califica. Pasamos de estancos a un entorno colaborativo. La optimización de procesos es fundamental. De nada sirve implementar la metodología BIM si formalizo los usos y costumbres o los errores que he venido cometiendo. Creo que es natural primero la optimización de procesos, luego la implementación de la metodología y las herramientas tecnológicas no menos importantes, ¿no? Acá viene el tema de herramientas de software y hardware, ¿no? En cuanto a procesos, como lo había mencionado hace unos minutos, la optimización de procesos, establecimiento de estándares para la gestión, un manual específico, definir flujos de trabajo, roles y funciones definidos. Muchas de las cosas suenan evidentes, sin embargo, ahí recomiendo un autoanálisis de cada una de las empresas y se van a dar cuenta que los roles y funciones están muchas veces de manera implícita, cuando acá hay que poner en blanco y negro responsabilidades, qué hace qué y cómo lo hace, ¿no? El tema de procesos, el tema de personas, es ver con qué estructura organizacional tenemos, identificar los perfiles, evaluar los perfiles, identificar las brechas, establecer un plan de cierre de brechas y empezar un plan de capacitación al interno, ¿no? Tecnología, no menos importante, el específico en hardware, software, las plataformas colaborativas, el entorno común de datos, y ya el grupo de distribuidores viene utilizando los servicios de levantamiento topográfico el día de hoy a través de drones, y estamos dando pasos ya para a través de avionetas, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Al inicio, en el tema de levantamiento de información topográfica, teníamos el prejuicio que era oneroso. Ya el día de hoy ha llegado a costos muy competitivos, y por los beneficios que puede generar en el desarrollo de proyectos e identificar las interferencias a nivel de ingeniería, sale a cuenta. No tengamos el temor de que implementar tecnología es costoso. Creo que el beneficio es mucho mayor a lo que pudiera costar, y ahora están a precios mucho más competitivos, ¿no? Ya en los estándares a nivel de grupo de estilos que hemos implementado, ya términos de referencia con BIM a nivel de estudio, supervisión y ejecución de obras ya lo tenemos estandarizado. Los estándares también para el entorno común de datos, codificación de información, colores, cada dato de la ingeniería, cómo se pone, qué color, qué término se utiliza, se estandariza. Un estándar del modelado de información, plantillas de trabajo, manuales de uso, un plan de ejecución lindo. Nosotros al interno hemos definido un plan de implementación de edificaciones, ya con la metodología BIM. Es decir, antes, si necesitaba remodelar 5 oficinas comerciales, dependía de lo que el diseñador de turno me diseñaba. Al día de hoy no. Hay un estándar que yo le digo al ingeniero que con ese estándar me diseña. ¿Qué consigo con esto? Menores tiempos de elaboración de ingeniería, menores tiempos de supervisión y de revisión de ingeniería, y al final un tiempo más rápido para la ejecución del proyecto. Un plan ya de implementación de la metodología BIM. En cuanto al software, acá muestro un resumen del mapa de software. En el tema eléctrico, los cálculos eléctricos sí seguimos trabajando con el DeepSilent y el PLS-CAD. Y acá ya viene el diseño con el ReCap, el Revit, Civil, que es la plataforma y los software especializados para poder hacer los cálculos. La plataforma BIM 360 es que me permite engranar todos los software que hacen los cálculos en términos simples, de tal manera para poder interactuar con los grupos de interés. Y en el tema de la gestión de proyectos ya hemos definido algunos estándares, como lo he mencionado hace un rato, y el tema ya con la metodología BIM y la implementación del entorno común de datos y de un desarrollo de un plan colaborativo, es donde todos vemos el proyecto, un mismo proyecto, y se mitiga a un error de reproceso, ¿no? En términos simples, BIM obliga a que esta correlación de elementos indispensables para una buena ingeniería y un buen proceso constructivo sean conciliados, referidos a un único proyecto. Y en resumen, creo que
Esto en cuanto a poder evidenciar a la alta dirección los resultados, se han identificado 5 beneficios concretos, ¿no? La eficiencia en costos, porque me permite a nivel de ingeniería tener todo el alcance de la obra y mitigar los riesgos adicionales. La eficiencia en metas físicas me permite programar de manera correcta el proceso constructivo, a tal manera llegar a un punto de enseñarle al constructor cómo se hace, y eso es una de las fortalezas también, la eficacia de plazos, programar de manera sustentada los plazos que son realizables, no simplemente poner 160 días una ejecución de obra que no tiene ningún sustento, cuantificar los ahorros en costos y tiempos de ejecución, y no menos importante, la transparencia en la información. Y ya en la práctica, lo del grupo Istruluz, le resumo unas cuantas diapositivas, ya lo que venimos ya realizando a nivel de ejecución y inicio de obra. La subestación Chiclayo Centro, proyecto piloto. El modelado de la subestación nos tomó 14 semanas, desarrollamos 15.000 familias y 5 especialidades. Llegamos a definir y hacer una ingeniería en 14 semanas. Estamos hablando de alrededor de unos 4 meses, hacer una subestación de transmisión. Y el sector, por lo menos nosotros, por el tema de la ley de contrataciones del Estado, del INVIERTP, nos tomábamos alrededor de 1.5 2 años hacer una ingeniería de una subestación. Para este caso, la evidencia es que lo podemos hacer en 14 semanas, cumpliendo con el INVIERTP, pero a través de una metodología colaborativa y a través del desarrollo de módulos. La fortaleza del BIM es que es una única base de datos gráficos. Y en esta subestación tenemos una evidencia de la comparación entre la metodología tradicional y la BIM, un 7% de ahorro. ¿Y por qué hemos tenido la comparación? Porque el proyecto ya estuvo contratado con la metodología tradicional. De manera paralela, nosotros lo que hicimos es con un equipo de planta de la empresa, desarrollar de manera paralela para poder evidenciar los resultados, los beneficios de la empresa. Bueno, los beneficios en el diseño, presupuestos, control exacto de costos, en la ejecución de obra, que esperamos ya poderlo iniciar en los próximos meses, en la detección de errores ya no se llevan a la obra, sino se han identificado en el diseño, la planificación y seguimiento de obra, y para la operación y mantenimiento es con la información ya dimensionada a nivel de 3D en el modelo. En el proyecto de ejecución, este es el modelado de la subestación Piura Centro, y que se hizo con drones, pero lo que me permitió es a nivel del replanteo identificar todas las interferencias en comparación con la metodología tradicional. Un tema relevante de la metodología y de las herramientas de la plataforma BIM 360 es que obliga a que el diseño establezca una programación de las actividades. Suena evidente, sin embargo, en el mundo real, o muchos de los contratistas no saben programar sus actividades y se generan problemas en obra. En la práctica, con las herramientas se pueden programar las canaletas, las losas, los muros cortafuego, las vías de acceso. Esto trae como consecuencia una programación de actividades, una curva S y el seguimiento, ¿no? Y ya los proyectos de puesta en marcha, son 8 proyectos que venimos al grupo de estudios, y con esto termino. Con la única intención de nosotros como empresa pública debemos siempre buscar la eficiencia en el costo. ¿Para qué? Para que esa eficiencia pueda generar nueva infraestructura para más clientes. Y acá hay una frase que creo que es oportuno ponerla, porque muchas veces nos quejamos de que el sector público no hace, o las quejas, pero yo digo, es fácil quejarse, es fácil reclamar, lo complicado es pensar fuera de la caja y plantear mejoras, y sí evidenciar que las empresas públicas sí pueden gestionar mejor sus inversiones y como consecuencia sus activos en beneficio de la población. Básicamente esto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Roberto, por la explicación. Bien, ahora damos paso
a Mauricio Menero, quien nos va a compartir el tema de Plan BIM Perú. Mauricio. Muchísimas gracias. Déjame que corrija acá un detalle de la presentación. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Tenemos un tiempo corto para la presentación. Voy a hacerla relativamente rápido, pero tiene mucho contenido. Las disculpas del caso, si es que algunas cosas se pasan rápidamente, pero en toda la presentación va a haber información bibliográfica para que ustedes también puedan ver más a detalle esta información. Brevemente, mi nombre es Mauricio Menero, trabajo en DSB Consultores. Es una empresa consultora que hace 10 años se está asesorando en BIM en el Perú. Tenemos operaciones en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, con contactos también en Europa que nos permiten tener información del exterior para traerla actualizada al Perú y aplicarla en Perú. Hemos tenido la suerte de ser convocados a las mesas de trabajo del Plan BIM Perú, organizado por el Ministerio de Economía, y parte de esas experiencias es la que quiero traer aquí. Les reitero que soy parte del sector privado, no pertenezco al Ministerio de Economía. Todas las referencias que voy a hacer se encuentran publicadas en los medios, por lo tanto, lo que estoy haciendo es un resumen del contenido de una manera más gráfica para que ustedes puedan aprovecharlo y tener información a la mano didáctica y específica. Empezando ya con el tema Plan BIM Perú. La pregunta es, ¿qué es el Plan Perú? Es muy importante definir que el Plan BIM Perú es la medida política que impulsa el Ministerio de Economía para la exitosa adopción de BIM en las inversiones públicas de infraestructura de todo el país. Entonces, lo importante de esto es que ya tenemos un elemento regente que lidera el proceso del Ministerio de Economía y tenemos también el deseo de que esto sea a nivel nacional. Pero, ¿qué es BIM para el Plan BIM Perú? Es probable que ustedes ya conocen la definición de BIM y estamos muy cercanos a la definición exacta, pero BIM, el Plan BIM Perú, se define como una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública. Miren ustedes que desde el inicio, el objetivo de Plan BIM Perú no habla de modelos, no habla de 3D, habla que lo importante es la I de BIM. Y no solamente la I de información, sino cómo es que se gestiona esa información. Se entiende que BIM no es solo, se hace referencia a herramientas tecnológicas, pero hace referencia básicamente a esta gestión de la información para lograr la planificación y ejecutar la inversión de una mejor manera. Entonces, los conceptos de BIM ya van cambiando y se van asociando hacia la I de la información. Cambios importantes que se van viendo desde el inicio, que empiezan a cambiar esta conceptualización de BIM como un modelo objeto tridimensional, a que no importa el modelo objeto tridimensional, sino que la base de la metodología de BIM es esta I, y no solamente la I, sino la gestión de esa información. La base legal, importante saber, como ustedes ya saben, en el 2019, septiembre, salió un decreto supremo que dio el amparo legal a los procesos BIM. Antes de 2019 se hacía BIM en gobierno, sí. Se utilizaban metodologías de contratación especiales para evitar los problemas legales porque no había ninguna obligación legal para utilizar BIM. Entonces, a partir de septiembre ya se empezó a dar sombría legal para poder trabajar. Pero antes ya se empezaron a sacar una serie de dispositivos que empezaron a determinar quién iba a ser el regente de este proceso de plan de implementación BIM, el Ministerio de Economía, el Sistema Nacional de Programación Multianual, salió el Plan Nacional de Competitividad. Y en el 19, como mencionaba, se aprueba la disposición de la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública. Me detengo en la parte progresiva porque es importantísimo que se lleven este mensaje. Como lo dijo Roberto en la presentación anterior, BIM no encaja para todos. BIM es diferente en cada uno de ustedes. Por lo tanto, hay que considerar que este proceso debe ser con paciencia y de una manera progresiva. Siguiendo con la cronología legal, sale una serie de resoluciones, pero algo de lo más resaltante es que ahora mismo, en el año 21, marzo 29, INACAL aprueba
la norma técnica peruana ISO 19650, parte 1 y parte 2. Me detengo acá porque es importantísimo, porque la ISO 19 a nivel nacional, a nivel internacional, la ISO 19650, lo que normaliza es la gestión de la información. Y lo importante es que una entidad peruana, la INACAL, hizo ya propia esa norma internacional y generó la norma técnica peruana. A su vez, también apareció una modificación al decreto de 19 y se aprobó el plan de implementación y la hoja de ruta, y finalmente el 27 de julio, justo un día antes de que termine el gobierno de emergencia, se llegó a publicar la Guía Nacional BIM y la Nota Técnica de Introducción BIM. Si se dan cuenta, es un paso que ha venido desde 2018 generándose entre idas y venidas, entre tratar de organizarnos y conocernos, pero finalmente se ha llegado con una información que se le da a la nación para que pueda empezar a ya ir hacia una transformación de sus proyectos, ejecución de proyectos con la metodología BIM. Todo esto es perfectible, todo esto está en evaluación y mejora. La información que ha salido entre nosotros, entre la mesa de trabajo, es la versión 1, va a haber la versión 2 y las sustentes evaluaciones y mejoras. Pero, ¿para qué se está hablando del plan BIM? Permitirá mejorar la calidad y eficiencia en los proyectos desde su diseño, durante su construcción y hasta su operación y mantenimiento. Hay que recordar que el Estado tiene bastante infraestructura y pues la infraestructura hay que mantenerla y operarla durante 30, 40, 60 o hasta más años. Por lo tanto, es muy importante ver las mejores metodologías de trabajo en las etapas previas para lograr ese mantenimiento de una manera más eficiente. Entonces, el objetivo de Plan BIM Perú es utilizar la metodología BIM, pero orientado hacia el mayor esfuerzo, el mayor costo de inversión, que es la operación y mantenimiento. ¿Lo hace solo? No. ¿Quiénes son los involucrados de este Plan BIM? Obviamente el sector público, los ministerios, gobiernos regionales, el gobierno provincial, pero no solamente ellos. Como esto es un plan nacional, es necesario involucrar a otros usuarios o actores, como por ejemplo la academia, que es muy importante porque tienen el conocimiento y pueden transmitirlo hacia los terceros, el sector privado que tiene cierta experiencia y lecciones aprendidas, y por supuesto los organismos internacionales que nos van a permitir absorber información y no inventarla desde cero, inventar la rueda, y a la vez acomodarnos o asociarnos al mundo internacional y servir de engranaje para otros países también ante alguna infraestructura que se tenga que realizar a nivel internacional. ¿Cómo y cuándo? Ya Roberto lo mencionaba, es un plan para 10 años. Esta diapo la pasó relativamente rápido. Empezó en el 2019 en realidad, pero en el 2020 ya se concretó la hoja de ruta del Plan BIM Perú. En el 2021 ha salido algunos estándares y requerimientos BIM, por ejemplo, esta guía nacional. Ya se están viendo proyectos piloto y se tiene planificado la formación de capital humano. Recordemos que tenemos una pandemia, se ha tenido que hacer actualizaciones a este plan. Se hizo en diciembre una formación de capital humano al sector público durante 4 o 5 sesiones, seminarios con consultores extranjeros, que fue el primer avance de sociabilizar el tema BIM a nivel gubernamental. Para el 25, las metas son tener proyectos pilotos ya en proyectos específicos o en ministerios específicos, tener un marco técnico, un marco regulatorio BIM. Recordemos que el plan BIM tiene una parte técnica, un marco técnico y un marco legal. En el marco regulatorio, el marco legal todavía falta mucho por hacer porque nos damos cuenta que la metodología BIM choca con varias normas que existen, por lo tanto hay que corregir o acomodar esta parte legal. Y algo que ha hecho Distribus, por ejemplo, una biblioteca BIM de elementos a partir de los proyectos pilotos. ¿Qué se espera para el 2030? 2030 es la obligatoriedad de que el sector público tenga desarrollo de los proyectos de infraestructura con metodología BIM y, por supuesto, tener una biblioteca nacional que permita acceder a esta información de una manera más eficiente y estandarizada de todos los actores para todo tipo de proyecto. Pero como mencionaba hace un momento, el Plan BIM Perú está asociado a la gestión de la información. Y qué mejor que gestionar la información nacional a partir de una
ISO o una normalización internacional. El hecho que la norma ISO 19650 trate sobre la gestión de la información y que exista la norma técnica peruana dio pie para que a partir de esa norma ISO 19650 que gestiona la información, en otras palabras, hablamos de BIM, información, nos sirva como base para poder tener el marco técnico BIM que será utilizado para el Plan BIM Perú. Ese marco técnico BIM requiere implementar a nivel de una pirámide todo el proceso, es decir, a nivel nacional, organizacional y proyecto. A nivel nacional estamos hablando que el ente rector es el Ministerio de Economía, luego organizacional, los diferentes ministerios, las diferentes entidades de gobierno y con proyectos específicos. Entonces, a nivel nacional, se están viendo las metas estratégicas, los estándares y marcos nacionales. Organizacional es utilizar lo utilizado a nivel nacional, pero acoplado a sus requisitos o políticas internas. Y finalmente, todo esto traído hacia un proyecto. Esa es la idea, empezar de arriba hacia abajo para que todos estemos hablando el mismo lenguaje en un proceso estandarizado y evitar sacando lecciones aprendidas para una constante mejora. Es por eso que es muy importante el tema de la jerarquización de la información. Entonces, si BIM lo estamos asociando a la gestión de la información tiene que estar jerarquizada para poderle dar valor o tener un orden específico. Es por eso que el marco técnico BIM habla de estándares nacionales, documentos de orientación organizacional y de proyecto. La base, como lo mencioné hace un momento, es una norma internacional, una norma técnica nacional en este caso, que es la NTP ISO 19650. A partir de ahí empiezan a aparecer las guías técnicas, directivas, especificaciones y formatos. Por ejemplo, la guía BIM nacional y toda serie de plantillas y formatos asociados. También tenemos la parte de recursos de apoyo como técnicas de modelado y documentos afines. ¿Qué es lo que se quiere dar entonces? Reitero, el Plan BIM Perú se divide en un marco técnico y un marco legal. Esta primera etapa se ha desarrollado parte de el marco técnico y dentro de ese marco técnico lo hemos asociado, se ha asociado a una norma nacional, un estándar nacional técnico y ha generado información de guía para que podamos nosotros ya consumirla y poderla aplicar. Es por eso que el 27 de julio salió la nota técnica en donde se habla sobre la introducción BIM. Y el documento más importante fue la Guía Nacional BIM. Hay mucha información al respecto. Los invito a ver los enlaces que están apareciendo en cada diapositiva. Reitero, esta información no es inventada por nosotros ni por mí, sino es extracto de las informaciones publicadas. Lo importante de este lanzamiento del 27 de julio es la Guía Nacional BIM. La Guía Nacional BIM puede ser una herramienta fundamental para todos nosotros o puede ser una herramienta disruptiva para todos nosotros. Entonces, se podría generar un conflicto dependiendo en qué estado te encuentres. Por lo tanto, es muy importante ver la gestión del cambio del proceso de metodología CAD a metodología BIM en cada una de las organizaciones y tomar en cuenta lo que dice la Guía Nacional BIM. Pero, ¿qué es la Guía Nacional BIM? La Guía Nacional BIM es el documento de orientación y por favor lo he puesto en rojo y resaltado porque no es una norma, es un documento solo de orientación el cual tiene como objeto describir el proceso de gestión de la información. Es muy importante ese detalle de que es de orientación, no es una norma, reitero, por lo tanto es una ayuda memoria para este proceso de adopción BIM a nivel nacional. Recordemos que hay muchos pasos por desarrollar, ese es el primer paso que recién ha salido, por lo tanto es un documento de orientación. Y esta guía nacional BIM está asociada a la gestión de la información, por lo tanto los documentos, los elementos geométricos y los elementos no geométricos están todos embullidos en un entorno común de datos. Y empiezo a hablar términos diferentes porque el BIM tradicional que hemos estado hablando siempre hablaba de modelos, ahora estamos hablando de gestionar la información a través de un entorno común de datos. Lo importante es tener una sola fuente de verdad de una manera organizada. La guía BIM tiene varios capítulos, una introducción,
tiene objetivos y alcances, términos y definiciones que nos van a permitir alinear entre todos un lenguaje común, estándares BIM, lo que mencionaba Roberto. También incluye un capítulo asociado a la gestión de la información, es un capítulo grande y a veces un poquito complicado de entender. También tiene el capítulo de adopción BIM, cómo es que se podría adoptar o las características de una adopción BIM, las estrategias de colaboración y algo importantísimo que son los anexos para poder aplicar todo lo que se dice en cada uno de estos capítulos. Por motivos de tiempo, en la presentación no voy a desarrollar todos los puntos, pero quisiera desarrollar los que están en rojo, porque creo que son algunos de los más importantes que ustedes requieren saber. Recuerden, esto es una presentación rápida y sucinta. Los invito a leer el documento. Podría ser un poquito complicado, pero con todo gusto, acá tienen una pequeña explicación. Objetivos y alcance. El objetivo de la Guía Nacional BIM es definir y estandarizar los conceptos referidos a la gestión de la información BIM. O sea, está enmarcado a estandarizar básicamente y definir qué es. ¿Qué alcance tiene? Es un documento que aplica a todas las construcciones de las entidades y empresas públicas que quieren aplicar BIM en su desarrollo de su infraestructura. Va dirigido para ellos. Y como mencioné hace un momento, no es desarrollado por unas personas que se han juntado a una mesa de trabajo, sino que traen bastante información internacional para que sea acoplada a nivel Perú y luego a partir de la experiencia generar este documento que, reitero, siempre es perfectible, siempre es mejorable y que otra vez sirve de guía solamente para para que ustedes puedan aplicar bien. El otro capítulo que es muy importante es, se repitió, estamos viendo la parte de estándares BIM. Roberto lo mencionaba en su momento, pero este capítulo tiene interesantes definiciones como usos BIM. Reiteramos, BIM se podría aplicar de diferentes maneras, pero la guía BIM nacional determina qué usos se van a aplicar en el ciclo de inversión. Entonces, acá ya no estamos enmarcando qué tanto provecho le podemos sacar a BIM según la fase en que nos encontremos del ciclo de inversión. La guía indica que son 28 usos BIM, pero de los cuales destaca 10 usos BIM iniciales. ¿Qué significa eso? ¿Que los otros 18 no son importantes? No, estamos hablando de progresividad y estamos hablando de madurez BIM a nivel organizacional. Por lo tanto, destaca que 10 usos son los principales. Levantamiento de condiciones existentes. Uno de los principales problemas que tiene los expedientes técnicos es que la información de condiciones existentes se realiza en un momento y luego en la otra etapa del proyecto variaron esas condiciones existentes. Por lo tanto, la utilización de BIM va a facilitar para que ese levantamiento de información de condiciones existentes sea siempre real y constante. Hay que diseñar en BIM todas las especialidades. Otro uso es elaborar la documentación a partir de lo diseñado en BIM. Le hace documentación, toda la planimetría, todo el expediente de detalles o inclusive información de memorias en donde se extraiga información de BIM. La coordinación de la información, lo mencionaba Roberto, estimación de cantidades y costos. Revisión de diseño, es importantísimo esta parte de revisión de diseño. Ya mostraba Roberto las deficiencias que se tienen en ejecución de proyectos y una es malos expedientes técnicos. Entonces, el proceso de generar la información en BIM me va a permitir una mejor revisión de los diseños. El más común es la detección de interferencias y incompatibilidades. Eso creo que todos lo manejamos. Luego viene la planificación de fases de ejecución y cuando hablamos de fases de ejecución no estamos hablando de las fases para la construcción, sino que desde el primer inicio estamos determinando la información de las fases dentro de metodología BIM. Y para finalizar, el uso común es generar los modelos as-built para tener la información final de un expediente. Así, dentro de los estándares BIM, otro tema es el nivel de información necesaria. Aquí me detengo un poquito porque es un cambio muy importante de los conceptos que venimos manejando. Algunos de ustedes ya saben lo que es LOT. No quiero detenerme en la definición, pero conocemos que hay LOT 100, 200, 300, 400 y 500. Y por general los términos de referencia que salen ahora en concursos dice la edificación o la infraestructura tendrá como alcance el LOT 300. La guía
Nacional BIM cambia este concepto y empieza a utilizar el nivel de información necesaria o LOI. ¿Qué es el nivel de información necesaria o LOI? El nivel de información necesaria es la sumatoria de dos elementos. Uno, nivel de detalle asociado a la geometría, y el segundo es el nivel de información asociada a la información alfanumérica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un elemento desarrollado con mucho esfuerzo geométricamente o con poco esfuerzo. Ese elemento geométrico le tenemos que colocar información, mucha información o poca información. La suma de los dos ahora es el nivel de información necesaria o LOI. ¿Qué sucedía? Como lo dije anteriormente, los TDR dicen la edificación tiene LOT 300, pero eso genera confusiones, genera interpretaciones. Yo tengo que hacer el muro, si estamos hablando de una edificación, con LOT 300, pero ¿qué implica LOT 300? Tiene que tener el muro, la estructura, el acabado lateral izquierdo, derecho, pintura, qué marca de pintura, qué proveedor de pintura, qué tanto de información tiene que tener o qué tanto debe estar modelado, lo va a determinar el LOT más el LOI. Es por eso que ahora se aconseja en esta guía dejar de lado el LOT por LOI para darle más precisión a los modelos para que la información requerida por las instituciones sea más exacta. En la etapa de estudio de factibilidad, por ejemplo, en la volumetría para el estudio de factibilidad va a ser un LOI 1, por decirlo, LOT 1 más LOI 1, pero todo lo relacionado a topografía, movimiento de tierras, por ejemplo, va a tener un LOT 1 también, pero con un LOI 3. No quiero confundirlos con esto, pero la idea es que la matriz empieza a cambiar. En conclusiones, ya no debería existir un requerimiento de LOT por elemento o edificación, sino por elementos internos de la edificación. Se abre una gran discusión, etapas de entrenamiento también. Otra cosa que menciona en los estándares BIM son los roles BIM. Y acá define algo importante. Son funciones que van a realizar las personas que aplican BIM. Por lo tanto, si son funciones, es muy importante ver que los roles BIM no definen una nueva disciplina. Y otra cosa importante, no definen un nuevo cargo. Por lo tanto, no es que hay que contratar un perfil que tenga un cargo, sino hay que generar capacidades a las personas existentes para realizar esas funciones. ¿Y cuáles son esos roles BIM que ha determinado la guía? Es líder BIM, gestor BIM, tenemos el coordinador BIM, el modelador BIM y finalmente el supervisor BIM. Algunos términos ya los conocen, otros tienen otras definiciones. Los invito, como decía, a que vean la guía nacional para que tengan mayor detalles. Un capítulo muy fuerte, y creo que es uno de los principales de la guía nacional BIM, es la gestión de la información en BIM. Y dentro de eso indica que todo proceso, toda la gestión se debe iniciar siempre que se empieza un proceso de diseño. Siempre tiene que estar el tema de la gestión BIM. Para ello, es muy importante identificar las tareas y los responsables. Y ahí van a estar involucradas las partes involucradas, etapas organizacionales, qué documentos BIM se requieren, qué actividades dentro del proceso se deben realizar y la relación con la fase de ciclo de inversión. Entonces ya empezamos a organizarnos un poquito más. ¿Quiénes van a hacer? ¿Quiénes van a participar? ¿En qué parte? ¿Qué documentos van a utilizar? Y demás. Empieza a informarnos que es necesario tener esta información previa antes de ejecutar cualquier proceso de gestión BIM. Partes involucradas. Empezamos con también elementos nuevos o terminaciones, terminología diferente asociada a la gestión de la información. En la guía nacional BIM ya aparecen 3 nuevos actores, pero son los mismos que siempre hemos conocido y han cambiado de nombres. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Ahora aparece la parte designada, luego viene la parte designada principal y luego viene la parte designada. La primera vez que escuchaba esos nombres y leía la ISO 19650 me confundía con la misma terminología. En las mesas de trabajo tuvimos varias horas diciendo si era necesario colocar este nombre o no, porque iba en contra de lo que ya estaba escrito. La conclusión fue, si es una ISO y es una norma internacional y la NTP también lo tiene, pues empecemos a utilizarlo, el marco legal lo va a tener que modificar más adelante. Parte designada, ¿quién es? La institución que requiere el diseño o una infraestructura. La parte designada, entonces, la institución genera un concurso y el ganador
del concurso es la parte designada principal. Supongamos que la parte designada principal es un consorcio. Entonces, la parte designada principal, a su vez, tiene otras partes designadas que van a desarrollar ciertas actividades. Esto es a nivel breve, una pequeña explicación. Esto se asocia con las diferentes formas de contratación, lo explica la guía BIM a mayor detalle. Entonces, tenemos 3 nuevos nombres para definir quién pide qué cosa y qué funciones van a realizar. Entonces, las etapas organizacionales son la etapa de estrategia, la etapa de gestión, la etapa de producción y la etapa de archivo. BIM actualmente está muy asociada a la etapa de producción, pero no está asociada mucho a la etapa de gestión, ni mucho menos a la etapa de estrategia. Entonces, es muy importante identificar estas etapas organizacionales para que ver cómo impacta BIM en esas etapas y ver las capacidades que se requieren para que lleguemos a la etapa de producción, habiendo pasado por las etapas previas para evitar conflictos o inconvenientes al momento de solicitar o pedir un proyecto. Esta parte es medular, la documentación BIM. Y la documentación BIM está asociada otra vez a una jerarquización o un triángulo, en donde lo primero que se solicita son los requisitos de información. Entonces, la gestión de la información está basada en organizar la información. Y aquí viene la parte más inconveniente. Lo decía Roberto, el principal problema que se tiene en los proyectos es que los ambientes técnicos están mal, los problemas legales que existen, y básicamente sucede porque no se sabe qué pedir o se pide inadecuadamente, por lo tanto los resultados también son inadecuados. Y empiezan a aparecer una serie de iniciales diferentes y nuevas que lamentablemente van a ser el día a día de cada uno de nosotros que manejemos BIM. Aparece un EIR, que se refiere a lo que convencionalmente ahora es un TDR, un PIR, un AIR y OIR, que luego vamos a detallar. Algunos ya conocen la parte de BEP y finalmente la BEP de ejecución de proyectos. Entonces, es muy importante resaltar que en la Guía Nacional BIM les explican qué es cada uno de esos documentos. En resumen, información requerida para el proyecto, información requerida para un activo, información requerida de la organización. Si vemos como un embudo, primero tenemos que tener la información de la organización para poder hacer el proyecto y así sucesivamente. Por espacio, por tiempo, no doy más detalles, pero los invito a que puedan ver la guía y si tienen consultas con gusto los podemos ayudar. Pero las actividades que se desarrollan al momento de generar una licitación o una infraestructura son ya conocidas. Evalúo mi necesidad, hay una petición de ofertas, se presentan las ofertas, designo a un ganador. Hay una etapa nueva denominada movilización, pero en realidad es conocida, que es capacitar o poner en línea a todos los participantes, la producción colaborativa de la información, la entrega de la información y finalmente la fase de fin de ejecución del proyecto. Y cada uno de ellos tiene los actores, la parte designada principal y la parte designada que van a generar estas actividades. En otras palabras, les están indicando en qué partes, quiénes son los actores que van a intervenir para ver sus roles y funciones o necesidades de actividades que tengan que desarrollar. Como ya saben, la idea de la Guía Nacional BIM es que se utilice BIM en todas las fases del ciclo de inversión. Y ustedes conocen cuáles son los ciclos de información, de ciclo de inversión. La guía los menciona claramente para que ustedes puedan ver en qué momento o en qué etapa se encuentran y dónde podrían ustedes aplicarlo en el ejercicio convencional de sus desarrollos, ya sea gubernamentales o de un proyecto específico. El capítulo de adopción BIM. El capítulo de adopción BIM, lo que se quiere es que esto se aplique a nivel nacional en los 3 niveles, ¿no? Nacional, organizacional y proyecto, como lo mencionamos inicialmente. A nivel nacional, tener un marco colaborativo nacional BIM. A nivel organizacional, que se implemente, que haga un plan de implementación progresivo. Y el proyecto, desarrollar proyectos pilotos también de una manera progresiva. A nivel, entonces, nacional, es muy importante que el Ministerio de Economía, en este caso, genera el liderazgo, tiene metas específicas, objetivos específicos y recursos para poder lograr lo más importante, un marco colaborativo nacional. ¿Qué significa? Que todos nos vamos a coger de él para que intrínsecamente cada una de las instituciones pueda hacer lo que sigue. En los aspectos organizacionales, cada organización va a utilizar el marco colaborativo nacional con su propio enfoque estratégico para poder
desarrollar las actividades BIM que crea conveniente. La intención es que todos hablemos el mismo lenguaje BIM con las mismas bases, pero modificado según cada uno de los aspectos organizacionales de las empresas. Acá hay algo importante que define la Guía Nacional BIM. El nivel de madurez. Es probable que alguno de ustedes ya esté haciendo BIM en su organización, o que esté tratando de empezar a hacer BIM, o que no haya hecho BIM. Entonces, les da una guía de el nivel de madurez que se encuentran para saber qué acciones tomar. Y lo define como un nivel inexistente, básico y maduro. En este caso tenemos un básico y un maduro. Y están asociados a esos documentos que habíamos mencionado antes. El OIR, información organizacional, AIR, información de activos, el PIR, información de proyectos, EIR y otros documentos más. Si ustedes no tienen ninguno de estos documentos en su organización, pues su nivel de madurez es inexistente, todavía no empiezan. Si es que ustedes ya están en nivel inicial, ¿qué significa? Que tienen un básico de IR o llamado también TDR y un BEP, están en el inicial. En el definido, cuando incorporan un entorno común de datos. En el gestionado, cuando tienen el PIR, pero ya dominan perfectamente con la ISO 19650, el EIR y el BEP. Y así sucesivamente va aumentando a integrado y finaliza en optimizado cuando tienen toda esta documentación asociada a la norma internacional o la norma que saque el Ministerio de Economía. Por lo tanto, evalúen ustedes en qué nivel se encuentran o hacia dónde quieren llegar y evalúen en qué nivel se encuentra el Perú y poco a poco va a haber un proceso de adopción BIM progresiva. Los pasos a seguir, ya lo digo, de una manera progresiva. Primero es identificar en qué nivel te encuentras. Luego de identificar qué nivel te encuentras, en qué nivel se encuentra el país para saber finalmente qué puntos tengo que corregir, ver qué recursos tengo para poder lograr el objetivo, tener un plan de acción y finalmente sacar lecciones aprendidas para que este ciclo sea virtuoso y mejorarlo constantemente. A nivel proyecto, se desea utilizar proyectos pilotos. Ya hay proyectos pilotos BIM que se están ejecutando. ¿Y cuál es el objetivo? Lo más importante, métrica, pues sacar resultados y recoger lecciones aprendidas. Lo más importante de la visión de el Plan BIM Perú, sacar lecciones aprendidas para ir mejorando y mejorando para los siguientes pilotos sean mucho más efectivos. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir los pilotos? Aumentar la madurez BIM de cada una de las organizaciones que lo vayan adoptando. En las empresas públicas, claro, los que adoptan estos pilotos. Podrán utilizar la hoja ruta BIM, que está publicada también en la página del Ministerio de Economía, y un resumen de la hoja de ruta BIM para la adopción de proyectos está aquí. No quisiera dar mucho detalle, pero la idea es que el Ministerio de Economía, la DGPMI, realiza una convocatoria de proyectos pilotos. Si que califica, se ve una adecuación organizacional de ese organismo para saber si puede hacer BIM. Luego vienen todas las etapas de convocatoria y finalmente vienen las lecciones aprendidas a través de un monitoreo. La idea es que los organismos del Estado, ya sean regionales o municipales, empiecen a generar sus proyectos pilotos. Para finalizar, tenemos la parte de anexos, lo paso rápidamente. Hemos hablado de varios documentos, nivel de información necesaria, hemos hablado de el OIR y demás documentos que los invito a que los puedan revisar. Están los formatos, son formatos básicos, no son formatos muy desarrollados a detalle, porque son la guía inicial para pasar de la teoría a la práctica y ustedes puedan revisar la información de una manera más técnica y poder hacer una adopción de un proyecto piloto de una manera más asociada a una norma ISO 19650 o en este caso la norma peruana ISO 19650. Les agradezco la atención y espero que haya sido de beneficio para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, por tu explicación, como siempre, tan clara al detalle de lo que significa Plan BIM Perú para todo el ecosistema. Ahora damos paso a Juan Carlos Guardia, quien nos va a mostrar las herramientas tecnológicas que se utilizan en la implementación de la metodología BIM, como es el caso de, por ejemplo, Distriluz. Juan Carlos. Gracias, Alberto. Bien, antes que nada, quería felicitar la presentación tanto de Mauricio como
de Roberto, excelente. Como pueden ver, Mauricio nos ha dado un marco teórico de todo el contenido de lo que es la metodología BIM y un ejemplo claro de cómo en Perú ya estamos bastante avanzados, estamos yendo por un muy buen camino, está toda la normativa. Mauricio ha mostrado la cronología de cómo hemos venido desarrollándose el diferente grupo de personas que aquí en Perú está trabajando duro en esto, la metodología BIM, y ya están saliendo todas las documentaciones, y ya tenemos todo ese marco técnico bien organizado para que se vaya haciendo el camino a que en el futuro ya tengamos bastante aplicación de esto en todas las entidades de gobierno. Y en el caso de Roberto nos ha mostrado una excelente explicación también cómo ellos han venido adoptando, ellos ya se lanzaron en el camino de trabajar con estas herramientas BIM y les está dando excelentes resultados. Nosotros los hemos venido también acompañando en este proceso y estamos muy contentos de ver todo el crecimiento que está teniendo Distriluz en su sector. Bien, entonces ahora lo que me toca, ya me han dejado el camino más fácil para poder presentarles las herramientas que utilizan y que tenemos en Autodesk para proponerles utilizar. Y yo lo que voy a hacer es mostrar un overview bastante rápido de cómo se usan las herramientas BIM en estos flujos de información, las herramientas de Autodesk. Bueno, si yo les presento de esta manera, esta primera diapositiva, esta colección de productos que tenemos Autodesk, nosotros en Autodesk vendemos los productos en 3 colecciones principales y esta es la que se llama la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Pero si se lo muestro de esta forma es desordenado, quizás uno vea y dice, todas estas herramientas voy a instalar en mi computador y para qué me sirven si yo solo uso AutoCAD, o bueno, solamente sé Revit, pero lo demás no lo necesito. O sea, si yo lo veo de esta manera y si lo presento de esta forma, quizás sea un poco aburrido, engorroso y no se entiende para qué tantas herramientas dentro de una colección de productos. Hay una razón fundamental. Autodesk no lo ha hecho solamente por compilarlos y hacer más fácil su venta, sino la idea es presentarle al cliente una propuesta de un conjunto de herramientas enfocadas en la metodología BIM para poder aplicarlo a este sector de arquitectura, ingeniería y construcción, y tenemos un flujo de trabajo. Por eso que esta parte que me toca a mí se llama flujo de información con las herramientas BIM de Autodesk. Entonces tiene una razón de ser y preferible es verlo de una manera ordenada. En primer lugar, hay, hay un proceso que seguir para poder utilizar estas herramientas y al final obtener nuestro producto, que va a ser ese proyecto en el que hemos utilizado la metodología BIM con las herramientas de software que Autodesk nos está proponiendo utilizar. Entonces tenemos 4, realmente son más procesos, pero los estamos agrupando para hacerlo de una manera más fácil de entender. En primer lugar, el cómo concibes el proyecto, con los creadores, los que van a iniciar el proyecto, primero conceptualizan en su mente cómo va a ser el proyecto, toda la parte conceptual, las ideas de cómo va a tener la forma el proyecto. Una vez que esto ya tiene forma, pasamos al modelamiento. El modelamiento ya es utilizar directamente las herramientas de diseño para poder empezar a elaborar todos los componentes de construcción. Una vez que está modelado, este modelo no va a construirse de frente. Hay que hacer una optimización de este modelo, hay que hacer cálculos, análisis, para poder mejorar este modelo que de repente estaba sobredimensionado o de repente le faltaba algunos refuerzos. Entonces, la optimización hace que el modelado se perfeccione, ¿no? Y después hago la coordinación de las diferentes disciplinas que componen este modelo BIM. ¿Por qué? Porque puedan haber interferencias, porque de repente una disciplina está más avanzada que la otra, de repente no concuerdan en algo y la coordinación hace que todas las disciplinas hagan una sincronización, una sinfonía en la que funcione ya todo listo para poder construir este proyecto que está hecho bajo la metodología BIM. Pero este modelo, al final, este modelo que tenemos en 3D, ¿eso es BIM? No, ¿no es cierto? Ya Mauricio nos ha explicado todo lo que implica trabajar con la metodología BIM. Entonces, este modelo BIM realmente está vivo y no solamente es un modelo en 3D, sino que está cargado y está completamente lleno de información, que es lo que más nos interesa, cómo gestionar esta información para que no solamente el proyecto se construya,
sino también se opere a lo largo del tiempo y tengamos una gestión de ese proyecto ya construido a lo largo del tiempo y conservemos esa infraestructura para que sea lo más óptima en el uso en el largo del tiempo en sus recursos, ¿no? Todo esto se hace de manera colaborativa, porque todos los que estén enfocados en trabajar este proyecto BIM van a trabajar de manera colaborativa en un entorno de datos compartidos. ¿Y cómo son estos proyectos? ¿Cómo es que nos enfocamos en conceptualizar, en diseñar, en construir estos proyectos? ¿Qué herramientas de software usamos? Los productos de la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Los tipos de proyecto que podemos realizar son estos tres que vemos en pantalla. Vamos a más o menos definir cada uno de ellos. Edificaciones. Dentro de las edificaciones tenemos las construcciones donde va a trabajar el personal, donde van a vivir las personas, ¿no? ¿Qué disciplinas están metidas en este sector? Toda la parte de arquitectura, la parte estructural, que es lo que soporta la arquitectura, las redes, todas las redes al interior de una edificación, que hay muchísimas. Creo que los edificios que más redes tienen son, por ejemplo, las clínicas y los hospitales, o sí, normalmente estas edificaciones son las que más redes tienen y una vivienda de repente tiene muchas menos, ¿no? Pero para mencionar algunas tenemos la red de aire acondicionado, la red de fontanería o plomería, la red eléctrica, la red de agua potable y así sucesivamente. En el sector infraestructura hay muchísimas más disciplinas, pareciera que no, pero la infraestructura tiene muchas disciplinas por ser de gran alcance, ¿no? Primero se trabaja lo que es la topografía del terreno, el diseño de las carreteras, los óvalos, los cruces, ¿no? Sistemas de drenajes, puentes que pueden ser de estructura metálica o pueden ser de concreto, túneles, en redes eléctricas, en redes de ferrocarril, canales, represas, canchas de relave en el sector de minería y así podríamos seguir mencionando muchísimas disciplinas que van a compendiar todo lo que es el sector de infraestructura. Y todo esto se puede desarrollar con las herramientas de la colección. Y por último tenemos el sector de plantas industriales, en donde tenemos en primer lugar la distribución de los equipos mecánicos. Estos equipos mecánicos han sido diseñados también en algunos otros software eh, que están enfocados en el sector de la manufactura, pero de allí vienen para posicionarse en este sector. Luego tenemos lo que son las estructuras que soportan estas máquinas que ya están distribuidas, ¿no? Estas estructuras tienen que tener la forma de que pueda aguantar la operación de estas máquinas. Estas estructuras van a ser como los lugares donde las máquinas se van a instalar. Tenemos la nave industrial que va a cubrir toda la planta, tuberías e instrumentación que conectan entre las diferentes máquinas y los instrumentos que miden, por ejemplo, temperatura, presión, volumen, líneas de comunicación, de repente de comunicación de datos o de seguridad, en redes de gas, redes eléctricas, y así podríamos seguir mencionando muchos más sistemas dentro de lo que son las plantas industriales. Como pueden ver, la cantidad de disciplinas que se pueden desarrollar con estas herramientas de la colección son bastantes, por eso es que son bastantes productos los que pueden ver. Enfocándome entonces en el proceso, en el flujo de la información, hemos dicho concebir, modelar, optimizar y coordinar. Dividiéndolo en esos cuatro sectores, ya podemos ordenar las herramientas de alguna manera un poco más digeribles para que podamos ver estas casi 24 herramientas que tenemos en la colección, cómo las podemos utilizar. O sea, si yo tengo en la cabeza, no, pero si yo solo uso AutoCAD, pero si yo solamente sé un poco de Revit para poder hacer un edificio. Vamos a conocer cada una de las herramientas y van a poder ver que cada una de ellas tiene un uso en particular. La idea es que existan muchas aplicaciones donde yo coja de ellas lo que me sirve para poder hacer el proyecto hecho bajo metodología BIM. En primer lugar, tenemos en el proceso de concebir, tenemos en la parte superior a Formit. Formit es una herramienta que corre multiplataforma porque corre realmente instalado en la PC o podemos instalarlo inclusive en una tablet
o podemos entrar a través del navegador web de la PC, donde Formit nos permite hacer lo que son las volumetrías. O sea, ¿para qué me voy a poner a diseñar directo en Revit una edificación si antes de hacer las paredes, los techos, las columnas, primero quiero conceptualizar cuál va a ser la forma de esta edificación? Entonces, estas volumetrías en Formit rápidamente nos permiten hacer este diseño donde va a haber toda la cabida de los volúmenes para poder darle forma, y así, una vez que está aprobado esto, ya exportamos este modelo a Revit ya para poder agregar los elementos de construcción. Luego tenemos a Recap, que cuando ya el proyecto, por ejemplo, si el proyecto ya existe y queremos hacer una modificación de él, Recap nos va a permitir traer esa nube de puntos que ha sido capturada, como por ejemplo el dron que ven en pantalla, que ha hecho un escaneo de toda la edificación, nos va a permitir generar una gran cantidad de nube de puntos, un archivo digital con varios gigas. Recap lo que va a hacer es agarrar ese archivo y traducirlo a un formato que lo puedan leer las herramientas como Revit, por ejemplo, para poder hacer el modelamiento posterior que queremos modificar en la obra. Si pasamos al proceso de modelar, tenemos a Revit, que es nuestra herramienta estrella en lo que es la metodología BIM. Revit nos va a permitir diseñar todos los elementos de una edificación. Ya venimos de Formit con la parte conceptual, y esos volúmenes ahora hay que convertirlos en pisos, columnas, paredes, techos. El Revit nos va a ver tres grandes ramas, como es la parte estructural, donde vamos a poder diseñar todo lo que es los refuerzos de acero, ¿no? Y la parte de concreto. También se pueden diseñar todo lo que son estructuras metálicas y también todo lo que son los sistemas. Los sistemas, estamos hablando de toda la fontanería, el aire acondicionado, la red eléctrica. Todo esto, este conjunto de disciplinas, se pueden modelar en Revit y se pueden hacer muchas, inclusive hasta cuantificaciones de todos estos elementos BIM. Entonces, observemos que Revit está basado en metodología BIM y tiene todos estos objetos inteligentes, ¿no? No es igual que AutoCAD, que tenemos un objeto geométrico que tiene solamente largo, ancho, altura, volumen, área. No, en Revit tenemos elementos inteligentes, son estos elementos BIM que tienen muchas propiedades, no solamente físicas, sino también pues tenemos las propiedades del material, el fabricante y todos los componentes de este elemento que van a poder cuantificarse y ayudar a que esto sea mucho más presupuestable en el proyecto. Acompañando a Revit, ¿qué sucede cuando tenemos dentro del diseño geometrías un poco más complejas, repetitivas, que de una manera manual nos tomaría bastante tiempo diseñar hasta en el mismo Revit? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Entra la herramienta de programación visual que se llama Dynamo Studio. Dynamo tiene estos casilleros que pueden ver en pantalla en la parte superior, que son los parámetros que, si yo fuese un programador en .NET, en Python o en alguna de estas herramientas de programación, podría yo hacerlo tranquilamente. Pero si yo no soy programador y soy más que modelador y necesito automatizar estos diseños, esta programación visual hecha en Dynamo me facilita y me acelera el trabajo repetitivo. Así que esto acelera la programación y ayuda mucho a el modelamiento. Entonces Dynamo corre sobre Revit, sobre Advanced Steel, sobre otra herramienta que también se llama Civil 3D, que vamos a ver un poco más adelante. Continuando con el proceso de modelamiento, acompañando a Revit, también está Advanced Steel, que se especializa netamente en el diseño estructural, en el diseño con elementos de acero, pero con mucha más complejidad en el detallamiento de los nudos, sobre todo, ¿no? Los nudos que complementan mucho al Revit. O sea, hay una bidireccionalidad de compatibilidad entre Revit y Advanced Steel. Nosotros podemos hacer un diseño en Revit, traerlo a Advanced Steel, mejorarlo, agregarle todo el detallamiento a esos nudos y regresarlo a Revit para poder seguir diseñándolo. Pero también podemos seguir trabajando en Advanced Steel
porque Advanced Steel tiene muchas herramientas como, por ejemplo, sacar los planos de manera automática, sacar un listado de material de manera automática, hasta inclusive sacar una programación de cómo fabricar cada uno de estos elementos. Me bota el programa estándar que lo puede leer una máquina de CNC para poder hacer estas piezas en alta producción. Entonces, todo ese tipo de funcionalidades tiene Advanced Steel que complementa muy bien el modelamiento que podemos haber empezado a trabajar en Revit. Entrando a la parte del proceso, en la parte de optimización, tenemos al programa Robot Structural. Robot Structural también nos permite perfeccionar el modelo que podamos haber diseñado en Revit o en Advanced Steel. Robot Structural nos va a decir si esta estructura cumple, soporta el peso, soporta toda la carga, todos los sistemas de cargas, porque no solamente estamos hablando del peso de las estructuras, sino también de las cargas sísmicas, las cargas de viento. Todo el análisis estructural a fondo, a detalle, lo hace Robot. Entonces, al traer un modelo de Revit o de Advanced, nosotros podemos perfeccionarlo con Robot. Robot me va a decir si una viga está sobredimensionada, o si una columna necesita con más dimensionamiento para que soporte todo el peso del edificio o de la torre o de la nave industrial. Todo esto puede hacer Robot. Es bastante completo el programa, llega hasta el fondo de la fórmula. Inclusive podríamos tener los que trabajan, los que son analistas estructurales y tienen los datos de un sismo que haya ocurrido en tal año, y tienes toda esa información. Tú puedes meter toda esa información del sismo dentro del robot y poder hacer una simulación sísmica de la estructura que estoy diseñando si soportaría un sismo de esta magnitud. Entonces, Robot es un programa muy bueno para el cálculo estructural que va a poder optimizar una edificación o cualquier tipo de estructura, un puente, una torre. Dentro de los programas de optimización también tenemos un servicio en la nube que se llama Insight. Anterior se llamaba Insight 360. Insight es un servicio que toma un modelo, por ejemplo, diseñado en Revit, con todos sus materiales y todos sus componentes, y puede hacer un análisis de lo que es toda la parte energética, ¿no? ¿Cuál va a ser por ejemplo, esta edificación donde se va a colocar geográficamente, que está expuesta al sol? ¿Cómo va a aprovechar esa exposición solar, esa energía que está recibiendo del exterior? ¿Cómo podemos aprovechar esta energía, como por ejemplo, para poder colocar en algunas superficies paneles solares, para poder captar energía que pueda ser utilizada de repente por las noches en los pasadizos, en los sótanos, en algunos lugares donde se va a utilizar esta energía de manera práctica, ¿no? Para poder evitar el consumo artificial. Entonces, eh, también nos puede permitir dar una orientación de la edificación, qué ángulo de inclinación va a tener de exposición al sol para poder aprovechar mejor esta energía. También nos va a poder decir cuánto espacio cuánta iluminación hay dentro de las habitaciones en cada uno de los pisos, y así toda la parte de consumo nos va a poder dar en este reporte bastante completo, y esto inclusive va a servir para lo que es una certificación LEED de esta edificación en el futuro. Por último, yendo al proceso de coordinación, tenemos esta herramienta que se llama Navisworks. Navisworks Manage, que es el que tiene todas las funciones completas del Navisworks. El Navisworks realmente tiene tres tipos de niveles, pero ya nos hemos quedado con el más completo. O sea que Autodesk ya ha apostado por todo a poner el programa completo dentro de la colección, que nos permite hacer todo lo que es una eh, planificación de cómo se va a construir el proyecto. Esto se hace normalmente en un diagrama de Gantt hecho en Primavera, en Microsoft Project o hasta en un mismo Excel. Nosotros traemos ese archivo donde se ha hecho todo el plan de actividades, el diagrama Gantt, y le agregamos el modelo que hayamos diseñado, ya sea en Revit, en Advanced Steel, o que vengan de otros programas. Compilamos todo en Navisworks. Navisworks soporta por lo menos unos 100 formatos o quizás ya más de todos los estándares de programas y marcas que hay en el mercado. Y aquí podemos, junto con el diagrama Gantt, hacer toda la simulación de ese proceso constructivo. Podemos también caminar sobre
dentro de las instalaciones para poder hacer una inspección visual de cómo está quedando el proyecto. También se pueden hacer lo que es la detección de interferencias para poder sacar al final un reporte completo y regresarlos a los diseñadores para que hagan las correcciones de estas interferencias, y luego se vuelve a hacer toda la simulación en una viewfinder. Así, este círculo, hasta que se logra resolver la mayor cantidad de incidencias para ya pasar a la fase de construcción posteriormente. Yendo por el sector infraestructura, también vamos a ver rápidamente estos 4 procesos, qué herramientas tenemos de la colección para poder trabajar. En primer lugar, tenemos en la parte de la conceptualización, tenemos a InfraWorks. InfraWorks es un programa bastante completo, pareciera que fuese un videojuego cuando lo vemos, porque a él podemos traer agarramos el globo terráqueo, decimos, en esta zona voy a hacer mi proyecto, selecciono el área, inmediatamente descarga sobre mi computadora un mapa donde nos trae la imagen satelital, la topografía del terreno, nos trae si estamos en una zona donde hay calles, donde hay algunos edificios emblemáticos, nos va a traer todos estos elementos BIM ya dibujados, modelados en 3D, con información sobre la cual nosotros vamos a poder hacer todo este modelamiento, ya sea de carreteras, de zonas verdes, de zonas de agua, puentes, túneles, vías férreas. Todos estos modelamientos los puedo hacer de una manera bastante fácil, como si fuera literalmente un videojuego. Y estos elementos son BIM porque no solamente están dibujados. Cuando nosotros tocamos un elemento lo podemos editar, tenemos conexiones con base de datos. Por ejemplo, acá tenemos un cruce de 2 carreteras donde yo selecciono y puedo poner los radios de curvatura de los vehículos que van a poder circular por este lugar. Entonces, va a mejorar el diseño. Estoy haciendo algo así como una ingeniería preliminar de la propuesta que yo quiero hacer al cliente, o de presentar a la comunidad de cómo va a ser el proyecto en esta zona, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos nosotros podemos modelar desde la parte conceptual para poder presentarlos a quienes tengan que aprobar el proyecto. Siguiendo con la parte de conceptualización, ¿qué pasa si el proyecto ya existe? Si queremos hacer una modificación en él, bueno, tenemos que capturar esa información, dibujarla para poder a partir de ella modelarla, y no vamos a perder el tiempo enviando a un topógrafo con un teodolito y otra persona con su prisma y capturar 30 puntos en el día. Eso se hace, pero para cosas muy pequeñas. Pero en la actualidad, que estamos contra el tiempo y los proyectos son cada vez más grandes y tenemos que hacer propuestas más rápidas, necesitamos capturar la realidad de una manera más rápida. Y esto lo hacemos a través normalmente de los drones, que tienen sistemas de LiDAR con láser o altas cámaras de resolución con fotogrametría, que van a escanear toda la zona, y vamos a poder obtener una nube con millones de puntos de varios gigas que RICAP los va a traducir para poder exportarlo a las herramientas de diseño, como son, por ejemplo, Civil 3D, o llevarlo al mismo InfraWorks para poder hacer ya un modelamiento conceptual. Entonces entramos en la etapa de tanto de modelamiento como de optimización, porque eso es lo que es Civil 3D. Civil 3D es nuestro programa estrella en lo que es infraestructura, porque este tiene tanto la metodología CAD como la metodología BIM. Ambas están metidas en este programa, por eso que nos permite hacer los procesos de modelamiento y a la vez de optimización. En Civil vamos a poder hacer toda la parte topográfica, las plataformas, los sistemas de carreteras, los puentes, los túneles, pero ya no solamente los hemos traído de InfraWorks, sino también aquí en Civil los podemos calcular. Se va a hacer toda la parte de ingeniería, se va a poder sustentar de que el proyecto, esa ingeniería preliminar hecha en InfraWorks funciona, hay que redimensionar las estructuras, la parte de concreto, para poder sustentar y sacar todo el cálculo, ingeniería que nos permita botar luego los planos de construcción. Un programa que complementa el modelamiento en Civil 3D es Vehicle Tracking. Vehicle Tracking es un plugin que corre sobre tanto de AutoCAD como Civil 3D, que va a permitir hacer la mejora en las carreteras, sobre todo en los cruces o en los óvalos,
va a permitir mejorar los radios de curvatura porque Vehicle Tracking tiene una base de datos gigante de todos los vehículos estandarizados, y no solamente estoy hablando de autos, de ómnibus, de buses, de camiones, sino hasta de aviones, porque esto nos va a permitir diseñar toda la parte de carreteras y la parte de los cruces con óvalos, por ejemplo, en la parte de los aeropuertos, cómo se van a trasladar los aviones a los estacionamientos o a las rampas para poder recoger a los pasajeros, vamos a poder también diseñar estacionamientos. Toda la parte de vehículos, Vehicle Tracking la complementa tanto a Civil 3D como a InfraWorks. Y si hablamos de la optimización, InfraWorks también entra en la escena, o sea, no solamente en la parte de la conceptualización, sino también en la optimización, porque InfraWorks, aparte de hacer este modelamiento, también nos hace muchos análisis. Podemos analizar y diseñar estos sistemas de drenajes para poder colectar las aguas de lluvia. Nos va a poder permitir hacer simulaciones de inundaciones, poder detectar toda la cuenca hidrográfica donde van a discurrir las aguas, o si hacemos una simulación de una inundación, es cómo sería el proceso de inundación para poder, por ejemplo, hacer una planificación de evacuación, o dónde se van a instalar estas tuberías desde desfogue para poder colectar las aguas de lluvia, ¿no? Todos esos tipos de análisis podemos hacer en infrared, o también podemos realizar lo que son simulación de tráfico. ¿Qué sucede si nosotros en este óvalo queremos en una de las esquinas colocar, por ejemplo, un centro comercial o un edificio gigante de 30 pisos? ¿Qué impacto va a tener esta construcción, esta edificación sobre el sistema de carreteras y cruce de óvalos sobre el tráfico? ¿Cómo sería? Tenemos que ampliar los carriles, tenemos que hacer alguna construcción más de carreteras para poder facilitar el tránsito. Toda esa información nos las puede dar InfraWorks al poder hacer una simulación. La idea no es ver cómo los carritos se mueven, cómo se trasladan, no. Realmente es meterle información, data, para que se haga la simulación de que el impacto sobre el tráfico sea manejable. Esa es la idea. Y con respecto a la coordinación, también entra Navisworks, porque como les dije, en la parte de edificaciones, Navisworks también lee toda la cantidad de formatos. Aquí traemos nosotros el modelo 3D, en este caso de infraestructura, y podemos hacer toda la parte de planificación de la construcción. Se detectan las interferencias que hayan entre las diferentes redes y fácilmente vamos a poder hacer las correcciones regresando el modelo al software de diseño, ya sea Civil 3D, ya sea InfraWorks, y traerlo nuevamente para poder hacer la simulación junto con el diagrama de Gantt que hayamos realizado en otra aplicación como Project o como Primavera. Bien, como ustedes podrán ver, en el transcurso de las diapositivas siempre aparecía Autodesk Docs en las herramientas a las que podíamos llevar el proyecto, porque efectivamente, y ya nos ha contado bastante de esto, tanto Roberto como Mauricio, todo lo que vienen trabajando en sus herramientas BIM, esa información tienen que guardarla en algún lugar. Y esto ya no se hace a través del computador individual de cada uno de los diseñadores, sino que tenemos que trabajar de una manera colaborativa todos los integrantes. Entonces, eh, y ahora que estamos en pandemia y que de repente la mayoría trabaja desde casa, estamos en diferentes lugares, necesitamos poner la información del proyecto en un solo lugar, en un entorno de datos compartidos. Entonces, Autodesk complementa a la colección con este servicio en la nube que se llama Autodesk Construction Cloud, que es justamente nuestra plataforma, en nuestro entorno de datos compartidos, donde tenemos herramientas que permiten hacer esta colaboración mucho más trabajable, mucho más viable. ¿Qué hacen estas herramientas? Conectan nuestras herramientas de diseño que tenemos en el computador, tanto Revit, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks, todos los modelos que estamos nosotros trabajando en nuestro computador a través de estas herramientas de colaboración,
hacemos las conexiones y podemos guardarlas en la nube en un solo lugar protegido con ciertos privilegios para que todos los integrantes del equipo puedan ir haciendo las modificaciones y puedan de alguna manera colaborando con toda esa metadata que van haciendo, porque no solamente modelan, sino también hacen anotaciones, hacen revisiones, tienen flujos de trabajo que nos permiten hacer estas herramientas. ¿Por qué ponía Docs en todas las secuencias? Porque Docs es el lugar donde se almacena la información. Docs es el que gestiona la información, toda la documentación del proyecto se guarda allí. Y es lo único que, para ya terminar, para mostrarles rápidamente qué nos permite hacer Docs. Docs es prácticamente el control documental de todo nuestro proyecto. Aquí nosotros tenemos todo el conjunto de árbol de carpetas donde se va a guardar la información de manera ordenada, en la nube protegida, con diferentes niveles de permiso para todos los usuarios. Existe una administración que gestiona todo esto, que da todos los permisos. Los archivos se guardan, se versionan, o sea, yo siempre voy a saber cuál es la última versión del archivo. Se van a poder manejar múltiples empresas dentro de la plataforma, porque dentro de un proyecto BIM no solo trabaja la empresa cliente y trabajan unos cuantos diseñadores. Realmente hay un ecosistema de muchos stakeholders que están cada uno verificando cierta información y tiene que haber diferentes niveles de privilegios para accesar la información y todo esté de una manera muy bien organizada. Y para que esté organizada y para que se aprueben estos documentos tiene que haber flujos digitales. O sea, ya no nosotros nos basamos en el correo para revisar o nos ponemos a anotar en una plantilla de Excel. Realmente necesitamos algo digital, un flujo digital donde nosotros definamos cuántos pasos va a pasar el documento, quiénes lo revisan, cuántos días tengo para revisarlo. Todo este tipo de programación de revisión y aprobación de documentos se hace dentro de lo que es la herramienta de Autodesk Docs. Entonces, esto complementa muy bien en la colección y Docs es un producto que viene dentro de la colección que va a ayudar a toda esta gestión. Pues bien, este ha sido más o menos un overview rápido de lo que hacen la mayoría de las herramientas de la colección que vieron a un comienzo que estaban todas puestas en una sola diapositiva de manera desordenada, pero tiene una razón de ser y cada una de ellas tiene una funcionalidad que nos va a permitir poder trabajar mejor y hacer funciones en lo que es los flujos de información en un proyecto BIM. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, agradecerle su participación. Si alguno tiene alguna pregunta, es momento de hacerla. Pueden abrir su micrófono o si gustan la escriben por el chat y se la leo a la persona. ¿Me escuchaban bien? Porque estaba con el micrófono levantado. Se escuchó, se escuchó. Ah, ok. Bueno. Bueno, hemos sido claros. Así es, Carla. Nos hemos tomado 15 minutos más del tiempo asignado, así que sin más, agradecerles tanto a la Cámara de Comercio de Cusco, a Autodesk, con Carla Marchelli acá que nos acompaña, a Mauricio Menero de DCB, a Roberto La Rosa de Distriluz, a Juan Carlos, quien trabaja conmigo en Sonda, y a todos los asistentes por su participación. La sesión está quedando grabada, se va a compartir vía redes sociales, en el canal de YouTube de la Cámara y en el Facebook también, así como también en nuestras redes sociales. ¿Listo? Muchísimas gracias con todos. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. También agradeciendo a Juan, a Carla, Juan de Sonda, a Carla y a los expositores. Nos va a servir de mucho y vemos que BIM es muy importante realmente para lo que nosotros hacemos. Agradecido Ronald, por el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias por tus palabras. No te busqué y no te vi. Mil disculpas. A ustedes por la apertura de permitirnos colaborar. Gracias, Juan. Por favor, cada vez que puedan, otra exposición. Gracias, Claro muy que amable. sí. Listo, gracias.
Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias con todo.